Hola, ¿qué tal? Yo soy Sofía Sosa y les voy a presentar las teorías de la persuasión e influencia social. Empezamos con la retórica clásica, la cual analiza estrategias persuasivas, lenguaje y contextos culturales en la comunicación. Los orígenes de la retórica surgen en la Grecia antigua con Corax y los sofistas, quienes la difundieron en Atenas. Un ejemplo es cuando un político quiere convencer a los votantes a una ideología suya. El modelo de elaboración de probabilidad, o sea, MEP, explica cómo las personas procesan mensajes persuasivos mediante la vía central, razonamiento profundo y la periférica. La vía central implica un análisis profundo y reflexión sobre el contenido del mensaje. Las personas se involucran cuando tienen una motivación y capacidad para hacerlo. En cambio, la vía periférica, las personas procesan el mensaje superficialmente basándose en señales externas como el atractivo físico o el apoyo de famosos. Un ejemplo de la vía central es que cuando un consumidor investiga detalladamente los ingredientes y beneficios de un suplemento antes de comprarlo. Y la vía periférica es cuando una persona compra el suplemento gracias a una recomendación de una celebridad en redes sociales. La evolución histórica, en resumen, de la retórica es que inicia en Roma imperial. La retórica se enfocó en la estética y el estilo más que en la participación política. Después, en la Edad Media, se aplicó en la predicación y la escritura epistolar con influencia de San Agustín. Renacimiento, básicamente se enfoca en el de redescubrimiento y revalorización de la retórica clásica. En el siglo XX, Kenneth Burke aplica la retórica con su teoría de dramatismo y la identificación, el modelo de elaboración de probabilidad a finales del siglo XX. Es una teoría clave en la persuasión que explica cómo los mensajes influyen en el cambio de actitud a través de procesos colectivos. Ahora vamos con Aristóteles. En caso de la retórica clásica, sistematiza la retórica introduciendo logos, razón, patos, emoción y etos, credibilidad como las claves de la persuasión. Un ejemplo de logos es cuando un médico argumenta que una dieta saludable reduce el riesgo de enfermedades basándose en estudios científicos. Cicerón propuso 5 cánones de la retórica, los cuales desarrollaré más adelante. Pero en cuestión de los 5 cánones son la invención, el cual recolecta pruebas y argumentos. Ordenación, organiza su discurso en una estructura lógica. Estilo es más que nada usar un lenguaje claro y persuasivo. Memoria es practicar el discurso y presentación, usar un tono de voz firme y lenguaje corporal convincente. Algo así como un abogado que practica lo que va a decir delante de un tribunal. Conceptos de la retórica clásica. En el caso de logos, como habíamos mencionado anteriormente, se centra en el uso de argumentos racionales respaldados por hechos. Un ejemplo podría ser cuando un nutricionista dice algún dato, el cual, pues, son datos concretos con evidencia. Por otro lado, patos, que busca generar una respuesta emocional en la audiencia mediante el lenguaje evocador. Patos se centra principalmente en la emoción y la experiencia. Un ejemplo podría ser cuando un comercial de una ONG muestra a un perro abandonado con una mirada triste, mientras una música melancólica, seguido de imágenes de su recuperación tras ser adoptado, lo cual evoca compasión y ternura. Y del otro lado, ethos, que es más que nada mostrar credibilidad y carácter. La persuasión se esfuerza cuando el orador es percibido como confiable y ético. Un ejemplo es cuando un médico en una conferencia de salud pública muestra su experiencia para generar confianza. Por ejemplo, si dice como más de 20 años de experiencia, ahí podemos ver más y nos puede dar un poco más de confianza que tiene experiencia como médico. Ahora explicaré los 5 cánones de la retórica más a detalle. En la invención se usan 5 aspectos clave. Por ejemplo, los temas son los diferentes tipos de argumentos que se pueden usar para desarrollar un discurso persuasivo. En el caso de Nike, se usan temas como superación personal y la ambición. Por otro lado, el estancamiento es el punto de desacuerdo o la de cuestión central que se debe abordar. En el caso de estancamiento tenemos esta frase que dice, cree en algo incluso si eso significa sacrificarlo todo. Lugares comunes son estrategias retóricas que se utilizan comúnmente en diversos contextos. Por ejemplo,
Esta frase, si se ríen de lo que crees que puedes hacer bien, sigue así. En este caso, el lugar común es la idea de que las críticas externas pueden ser una fuente de motivación y un tema que se aplica ampliamente en las historias de superación. Las preguntas temáticas nos guían el desarrollo del argumento y ayudan a profundizar en el tema central. Y por último, la argumentación más que nada es mostrar historias reales y testimoniales que permitan crear y desarrollar argumentos más persuasivos para sustentar la postura que se quiere defender. En este caso podría ser algún testimonial de una celebridad, de alguien que ya probó el producto, etc. Los siguientes cánones de la retórica es la organización, que se refiere al mensaje que sigue una estructura que refuerza la persuasión, es decir, una introducción, antecedentes, confirmación, refutación y conclusión. En la introducción presenta el concepto de superación, en el caso de una plática motivacional. Antecedentes son ejemplos de personas que han vencido adversidades. Confirmación son las declaraciones de estas personas. La refutación desafía las críticas con frases motivacionales y la conclusión invita a la audiencia a actuar con determinación. La siguiente es el estilo, que es el uso del lenguaje y recursos retóricos, que es más que nada emplear herramientas de lenguaje para impactar al público. Algunos recursos retóricos son la metáfora, el paralelismo, la hipérbole, la epístrofe, la ironía, la metáfora, como ya lo había mencionado. En este caso, un ejemplo sería llamar loco a un sueño no es un insulto. El paralelismo, si se ríen de lo que crees que se puede hacer bien, sigue así. Y la hipérbole, creer en algo incluso si eso significa sacrificarlo todo. De estos recursos retóricos hay muchísimos que se pueden emplear en estos casos. Los últimos cánones de la retórica son la memoria. Este canon se refiere a la internalización del discurso para lograr una presentación eficaz. Un ejemplo es cuando un orador ha practicado su discurso y lo puede presentarlo sin leer, permitiendo mayor interacción con su público. Por otro lado, la presentación, este canon se enfoca en cómo se presenta físicamente y verbalmente el mensaje, abarcando aspectos como la postura, los gestos, el tono de voz y las expresiones, es decir, que use su lenguaje corporal para convencer y tener una conexión más profunda con su público. La retórica clásica presenta algunas limitaciones, como la simplificación excesiva, que reduce su riqueza y contexto original, reduciendo las reglas y fórmulas, y esto suele pasar por alto la conexión profunda entre lenguaje, cultura y contexto. Además, presenta variaciones culturales, lo cual es un reto ya que las teorías retóricas tradicionales están basadas principalmente en tradiciones occidentales, lo que limita su aplicabilidad a culturas no occidentales. Un ejemplo serían las teorías tradicionales de la retórica, que no siempre se adaptan bien cuando se comunican en contextos culturales distintos, como en el caso de una campaña dirigida a una audiencia diversa que puede tener valores comunicativos diferentes. Como podemos ver luego la publicidad que va dirigida al, al mes de la diversidad. La teoría de la influencia social, esta teoría examina cómo la comunicación influye en las creencias, actitudes y comportamientos de los individuos dentro de una sociedad. Los factores sociales, como las actitudes de los demás y las motivaciones, juegan un papel crucial con el cambio del comportamiento. Un ejemplo es el uso de un influencer para promocionar un producto en redes sociales que puede cambiar la percepción y motivación de la compra de los seguidores. Las limitaciones del ELM, la simplificación excesiva, ya que reduce la persuasión a solo dos rutas, central y periférica. Por otro lado, no se puede predecir qué ruta tomará una persona, ya que factores individuales y situacionales pueden influir de manera predecible. Y no se toma en cuenta los contextos que podrían afectar el proceso de persuasión, lo que limita la aplicabilidad. Por ejemplo, en una campaña publicitaria, una persona podría procesar un mensaje de manera central si está motivada, pero si el contexto cambia, como está distraído o con poco tiempo, podría procesarlo de manera periférica. Conexiones entre la retórica clásica y el ELM. Ambos enfoques se enseñan estrategias de persuasión y cómo estructurar mensajes efectivos. 2. Subrayan la importancia de comprender a la audiencia y adaptar los mensajes a diferentes contextos. 3. Promueven prácticas éticas en la comunicación, incentivando la reflexión sobre el impacto del discurso persuasivo. 4. Ayudan a analizar las dinámicas de poder en la comunicación, mostrando cómo el lenguaje moldea las relaciones sociales.
Un ejemplo, estudiar la retórica clásica y el ELM ayuda a un profesional de marketing a crear campañas que sean éticas, persuasivas y efectivas, teniendo en cuenta las motivaciones y capacidades cognitivas de su audiencia. La teoría de la influencia social estudia cómo los cambios en el comportamiento y pensamiento son provocados por la interacción con otros. Esta influencia puede ser dirigida a un objeto específico o simplemente debido a presión social. Un punto clave es que la influencia es bidireccional, lo que significa que las personas pueden cambiar el comportamiento de los demás, pero también pueden verse influenciadas por ellos. Por ejemplo, un grupo de amigos que convence a un miembro de que cambie su opinión sobre un tema, pero ese miembro puede influir nuevamente en el grupo con su perspectiva. Los tipos de influencia es la informativa y normativa. Las informativas se produce cuando un individuo cambia sus opiniones o conductas porque confía en que la postura ajena es más correcta. Un ejemplo es cuando un estudiante que cambia su respuesta en un examen porque cree que la respuesta de su compañero es más precisa. Y en el caso de las normativas, ocurre cuando una persona se ajusta a las normas del grupo o expectativas sociales, aunque ésta no esté convencida por el argumento. Un ejemplo es cuando un miembro de un grupo de amigos que fuma solo porque todos los demás lo hacen, aunque no le guste. Fenómenos de la influencia social. La conformidad con la mayoría. El cambio de las creencias o comportamientos de un individuo debido a la influencia de un grupo mayoritario. Un ejemplo, un estudiante que decide apoyar una decisión grupal aunque éste no esté de acuerdo porque cree que la mayoría tiene razón. Persuasión. Un proceso activo en el que una persona o grupo intenta cambiar la opinión o conducta de otros sobre un tema específico. Ejemplo es un vendedor que intenta persuadir a un cliente para que compre un producto mediante argumentos convincentes. Y por último, la obediencia se refiere al seguimiento de las instrucciones de una figura de autoridad independientemente de las creencias personales del individuo. Un ejemplo es cuando un empleado que sigue las órdenes de su jefe sin cuestionarlas, aunque no esté de acuerdo. Y eso sería todo por las teorías de la retórica y la influencia social. Muchas gracias.